como bien decíamos, un amigo de la casa, está con nosotros el doctor Gustavo Gómez. ¿Cómo está, doctor? Un gusto tenerlo aquí presente. Gracias, buenos días. La primera vez que estoy después de tanto tiempo, ¿no? Así es, doctor. Finalmente lo tenemos en vivo en nuestros estudios Impacto Sostenible TV, así que gracias. Muchas gracias por estar usted acá hoy. No, gracias a usted. Me he demorado porque el tránsito de Tucumán no es como el de la Patagonia, se complica un poco llegar, pero... Doctor, la semana pasada nosotros hemos tocado un tema muy importante, se lo tocó muy por arriba y mucha gente no conoce todavía lo que hay detrás y los intereses detrás de la palabra greenwashing. ¿Qué significa sobre todo y qué es exactamente greenwashing? Lavado de dinero, pero con productos ambientales, con el objeto de esconder la plata que se gana en fuerza de la contaminación ambiental. Cuando yo cometo delitos en el marco ambiental y obtengo una ganancia, ese delito es lo que se llama el delito antecedente del lavado de dinero. En este momento, en el orden internacional, entre el 14 y el 15% del dinero negro que se maneja en el orden internacional proviene de delitos ambientales. Delitos ambientales, como bien mencionaba usted, ¿hay algunos casos reconocidos de greenwashing que se hayan juzgado sobre todo? Yo he iniciado aquí en Tucumán cuando era fiscal en la Cámara Federal y hemos derivado el caso a la provincia de Santa Fe, porque, por ejemplo, el greenwashing puede tener origen en el lavado de dinero, en la exportación, en el contrabando de minerales. Pero lamentablemente es un delito que no hay una capacidad operativa para investigarlo, o no hay una voluntad, vamos a poner las cosas como son, no hay voluntad de investigarlo. Doctor, ¿y hay normativa vigente que lo regule? Por supuesto, está el Código Penal, el artículo 303 del Código Penal, que ordena investigar todos los casos de lavado de dinero. Lo que pasa es que cuando investigamos, por ejemplo, contrabando de palo santo, un árbol protegido por ley en la provincia de Salta, se descubre un contrabando donde participan funcionarios públicos de la provincia de Salta, un empresario, y cuando se va a hacer la exportación por Buenos Aires, un juez federal y un fiscal federal advierten de que es contrabando y encima contrabando de un producto que está prohibido talar. Ahí vos tenés un greenwashing. ¿Por qué? Porque estás obteniendo una ganancia económica importante en un producto que es muy escaso en el orden internacional. La pregunta del millón es, ¿se le investigó por contrabando y por lavado de dinero? No, solamente por contrabando, incumplimiento de los deberes de funcionario público, pero no por lavado de dinero. ¿Existe capacitación suficiente hoy en día dentro, bueno, por supuesto, de la justicia para poder investigar este tipo de casos? Sí, sin ninguna duda. Sí. Lo que pasa es que no es difícil de investigar, porque cuando vos tenés el delito antecedente, el lavado de dinero casi es una consecuencia inmediata. Lo único que tenés que hacer es verificar si se obtuvo una ganancia económica con ese dinero y además si ese dinero fue girado, por ejemplo, a paraísos fiscales. Nosotros hemos tenido, gracias a algunas investigaciones hechas por la prensa, como Panama Papers, como empresas que se dedican a la minería van transfiriendo los dineros a distintos paraísos fiscales. Doctor, y precisamente, ¿qué relación tiene la desinformación con el greenwashing? Bueno, palabra clave. Hablar de greenwashing en un programa de televisión como el de ustedes es único en el país. Porque lamentablemente la prensa recibe mucha propaganda de las empresas que les interesa el país. Hablábamos recién de desinformación y quisiera preguntarle cómo se relaciona también con el nuevo consumidor que hay hoy en día, que elige también cuestiones como mucho más sustentables, más que nada relacionadas al marketing. ¿Se relaciona el marketing con el greenwashing? Hay algo llamado, no sé si no han escuchado esta palabra, sí, seguramente sí, responsabilidad social empresaria, RSE. Cuando yo veo responsabilidad social empresaria, y empiezo a rascar un poco. Porque hay muchas empresas mineras que han hecho unos lugares fantásticos, hospitales en Tucumán, ¿no? Capillas para la iglesia de alguna iglesia católica, cuando regalan camionetas.
Eso es responsabilidad social empresarial. La pregunta es, ¿ese dinero de dónde viene? Porque Escobar en Colombia y con el narcotráfico se manejaba con ese mismo criterio. Y llegó a ser legislador en Colombia, ¿no? Un legislador nacional. Entonces, tenemos que tener especial atención de las ganancias que se obtienen cometiendo delitos ambientales. Claro que para eso tenés que investigar los delitos ambientales. Ahora, ¿sabés qué es lo bueno de este tema? Que vos no necesitas que alguien haya sido condenado por un delito ambiental. Es suficiente con demostrar que hay un trámite en investigación, que se está abriendo, no hace falta la condena. Yo puedo investigar un caso de lavado de dinero sin necesidad de probar el delito ambiental. Doctor, y precisamente siempre venimos abordando nosotros la lucha contra el impacto climático, del cambio climático. ¿Qué impacto tiene esto del greenwashing en la lucha contra el cambio climático realmente? Bueno, ahí ya me pones en un aprieto, porque yo sostengo que el cambio climático es fruto de graves delitos ambientales. Te la voy a poner más complicada. Ventear gas en los pozos petroleros. ¿Con ese gas nosotros estamos contribuyendo al cambio climático? Claro que sí. Estamos contribuyendo a lo que se tira a la atmósfera que provoca el cambio climático. Ahora, ¿es un delito ventear gas en los pozos petroleros? Sí. ¿Se está investigando el venteo de gas de los pozos petroleros en las provincias petroleras? No. Entonces, yo creo que ya ahí, sin necesidad de probar el delito ambiental de venteo de gas, sí quiero saber cuánta plata se ahorra esa empresa por no darle tratamiento al gas que colabora con el calentamiento global. ¿Se puede exigir esa información a través del Tratado de Escazú, por ejemplo? Totalmente que sí, totalmente sí. La ley de acceso a la información pública ambiental, que muchas veces hemos hablado, que hemos explicado cómo hacer un pedido de informe, algún día tenemos que retomar eso, ¿no? El Tratado de Escazú, me parece que el ciudadano de a pie, el que nos está viendo en este momento, puede invocarlo y puede pedir esa información. El punto es que no siempre quiere, porque en estos temas hay mucho miedo en el ciudadano. Y las organizaciones ambientalistas prefieren hacer diagnósticos, sí, esto provoca calentamiento global, fantástico, pero no deciden actuar con el remedio que es el que impacta para evitar ese calentamiento global. Y esto ocurre en el orden internacional, no estamos hablando de Argentina únicamente. Hablábamos recién de pedido de informes, y si hay algún valiente que quiera denunciar, ¿también puede hacerlo? Por supuesto que sí. Y no solamente denunciarlo, insisto, el pedido de informe es para buscar información. ¿Sabemos acaso en Argentina cuánto gas se está venteando por los pozos petroleros? No. ¿Por qué? Porque nadie lo mide, nadie lo está midiendo. Y podemos mencionar montones de otros delitos, ¿no? Se está hablando y hay causas penales en este momento por el tema de las antenas de telefonía celular. ¿Hay antenas de telefonía celular instaladas en Tucumán de modo irregular, ilegal? Y parece que sí, porque se está investigando en el ámbito de la justicia federal. ¿Cuánta plata ganan las empresas de telefonía celular con las instalaciones ilegales? Qué pregunta, doctor. Qué pregunta, doctor. Quisiera abordar algo que... No sé, yo en realidad no vengo a preguntar, discúlpenme si le tiro esta pregunta, pero no vengo aquí a preguntar, sino a responder lo que usted me dice. Doctor, me gustaría conversar un poco sobre lo que hablamos hoy en nuestra nota ambiental, que tiene que ver con la ley de Graciari y esta modificación que se quiere hacer por decreto, sobre todo ustedes con un vasto conocimiento del sur del país. ¿Qué significa esto? Vos sabés que cuando se discutió tanto la ley de bosque nativo con Bonazo, diputado nacional, como la ley con glaciares, yo me puse a trabajar en lo que iba a ser el capítulo penal en las dos leyes. ¿Por qué? Porque como ocurre con la 24051, residuos tóxicos, yo dije, acá tenemos que poner un capítulo penal en estas dos leyes, porque el incumplimiento de estas leyes tiene que ser un delito. ¿Qué me dijeron los diputados en ese momento? Mirá, Gustavo, si vamos a poner un capítulo penal dentro de estas leyes, no pasa en el Congreso de la Nación. Bueno, hagamos dos leyes que son como té de tilo, porque ¿acaso la ley de bosque nativo paró la deforestación del impenetrable? No.
¿Se incumple la ley de bosque nativo en el Chaco? Sí. La ley de glaciares. El que tuvo que hacer el inventario de los glaciares en la República Argentina, el Yaniglia, el presidente del Yaniglia, tiene una causa penal y le tienen que hacer el juicio oral y público, que no sé si será este año, por corrupción. Porque no hizo el inventario como debió ser, como lo establece la ley, como dice la ley, y por lo tanto permitió explotaciones mineras donde no debía hacerlas. La pregunta del millón es, ¿la ley de glaciares sirvió para proteger nuestros glaciares? Y disculpen si sigo haciendo preguntas, ¿no? Pero... Muchas preguntas que nos dejan muchos interrogantes, justamente sobre todo a la audiencia que siempre pide su presencia y que la verdad que nos mandan un montón de mensajes, sobre todo alentando a que tengamos esta columna. Y me gustaría, lo hemos tenido el lunes en el streaming, pero quisiera preguntarle, sobre todo bueno, hoy en Impacto Sostenible TV, ¿cómo comenzó su interés sobre todo por lo ambiental? Hace muchos años. Ya les comentaba de que la primera causa penal por un crimen ambiental fue el derrame de petróleo. Yo era fiscal federal en Rawson, en la provincia del Chubut, y tenemos jurisdicción hasta las 200 millas del mar argentino. Hemos tenido causas penales, por ejemplo, por la pesca de buques extranjeros en nuestras 200 millas. El caso era de un empetrolamiento de pingüinos. 17.000 pingüinos empetrolados. Hoy se juzga la destrucción de unos nidos de pingüinos. En aquella época hablar de abrir causas penales por empetrolar pingüinos esa fue mi primera causa penal. De ahí para adelante en la provincia del Chubut investigué casos de minería, comprobé casos de corrupción dentro de la minería. Hasta un secretario de minería se olvidó un recibo que le firmó a una empresa minera por la plata que había recibido como coima. Y casos de contaminación del río Chubut. La Corte Suprema de Justicia en aquella época me bancó económicamente una investigación que hizo el CONICET de contaminación del río Chubut desde la naciente, la cordillera, hasta desembocar en el mar argentino, ahí en Playa Unión. Todo el río se investigó, toda la contaminación de ese río. Qué bueno sería hacer lo mismo acá en el río Salí, ¿no? Doctor, quisiera aprovechar que los tenemos aquí en nuestro estudio en vivo. Esa palabra la escuché en otro lado, me parece, ¿no? Me suena, pero no sé de dónde. Y me gustaría dejar un tema picando para la próxima semana, pero una respuesta cortita y breve. Si hay algún tipo de vínculo entre narcotráfico, medio ambiente y corrupción. Sí, el lavado de dinero. De los tres hay ganancias económicas. Los tres delitos proceden si hay ganancia económica. Si no hay ganancia económica, vos no tenés ninguno de los tres delitos. En el caso de los delitos ambientales, el greenwashing. Ponele greenwashing como nombre que los norteamericanos y los ingleses son especialistas en crear palabras. Marketing. ¿No? Sí, es una buena palabra para el marketing, pero la verdad que no sirve demasiado. Me interesaría más abrir causas penales. Doctor, tenemos siempre la posibilidad de tener contacto directo con la gente. Nos están llegando saludos precisamente por su presencia. Ahí un televidente nos manda un mensaje que dice: saludos al querido doctor Gustavo Gómez. Entonces, doctor, no funcionan los organismos que deben hacer cumplir la ley. ¿Deben ser los ministerios de ambiente o el órgano encargado de hacer cumplir y respetar la ley? Detrás de cada delito ambiental siempre hay un funcionario público corrupto. Nos vamos con esa frase, doctor. Listo. La verdad que queremos agradecerle siempre por su presencia y lo tendremos nuevamente en Impacto Sostenible TV la próxima semana con la audiencia siempre pidiendo por su presencia. Gracias, muy amable por estar aquí. Nosotros, Agustina, después de esta impactante entrevista con el doctor Gustavo Gómez, nos vamos a una brevísima pausa comercial y ya volvemos con la palabra de nuestro especialista precisamente en Tafí Viejo del CIAT. Hablamos del licenciado Castillo, que nos hablará sobre cómo están trabajando el CIAT mancomunadamente con la Municipalidad de Yarabuena. Ya volvemos.